la gran diferencia que existe entre un taller lleno de vehículos y un taller productivo. Recordemos que nosotros en nuestros talleres automotrices, digamos que estamos trabajando en un mercado de amplia demanda, ¿no? Si nosotros analizamos las ventas de vehículos en los diferentes países de Latinoamérica, llámese México, llámese Colombia, llámese Ecuador, llámese Perú, llámese Chile, digamos que todos los países están experimentando de una u otra manera un incremento en el parque automotor de cada uno de los países. Cada vez se ven más vehículos en las calles, cada vez hay más vehículos rodando, y pues esto lo que termina llevando es a que estemos en un medio donde hay amplia demanda. Entre más vehículos hayan, entre el parque automotor sea más grande, pues sencillamente más clientes potenciales vamos a tener para nuestro taller. Esto conlleva que la mayoría, ojo, la mayoría de los talleres, hay unas contadas excepciones, pero la mayoría de los talleres terminan un poco teniendo buen volumen de trabajo, ¿cierto? Abrimos las puertas, llegan los clientes, seguramente siempre nos hará falta un poquito de clientes para completar el cupo que necesitamos en nuestro taller, pero digamos que el común denominador es que en la mayoría de los casos haya un buen número de clientes potenciales para nuestro taller, ¿de acuerdo? Y esto sucede principalmente porque, vuelvo y repito, estamos en un mercado de amplia demanda. Cada vez hay más vehículos, aún a pesar de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, una situación cotidiana que puede ocurrir en nuestro taller es que lo veamos lleno, ¿cierto? Que recibamos buen número de vehículos. No importa si estamos hablando de un taller de 3, 4 puestos de trabajo, o de 10, o de 15, o de 20 puestos de trabajo, digamos que de una u otra manera termina ocurriendo este tema de que vemos nuestro taller lleno de vehículos. ¿No les ha pasado que eventualmente ustedes ven lleno su taller, lo ven lleno de vehículos, pero no factura, pero no se ve el dinero? Quiero que me lo escriban en el chat si no les ha pasado, si se sienten identificados con esta situación. Que el taller está lleno, todos los espacios están ocupados, es más, muchas veces hasta tenemos vehículos por fuera del taller en la calle, pero la facturación no se ve. No se ve, nosotros vamos al taller y decimos, pero ¿por qué no hay este balance entre tener el taller lleno de vehículos y que no tengamos, y que no esté sonando la caja registradora, ¿verdad? Realmente lo que termina ocurriendo es que efectivamente, entre más lleno esté el taller, entre más colapsado esté el taller, menos facturación vamos a ver. O los que ya me conocen, o a los que hasta ahora me están conociendo, les cuento, yo gerencié un taller, uno de los talleres más grandes de aquí de Bogotá, y este taller tenía la capacidad de albergar hasta 80 vehículos entre los puestos productivos y los vehículos que estaban satelitales en parqueo, las bahías que quedaban por fuera del taller, etc. Y recuerdo que una vez llegué al taller, estábamos cerca de finalizar el mes y el taller estaba tan repleto, pero que estábamos a la vez tan colgados en la meta de ventas, que ese día bajé los brazos y dije, este mes ya no llegamos a la meta de ventas. No llegamos a la meta de ventas y efectivamente cerramos el mes con un taller repleto de vehículos, pero no facturamos, porque realmente la principal, digamos que la reflexión que quiero dejarles acá es que tener el taller lleno no significa que el taller está siendo productivo. Seguramente ustedes han visto algunos videos que hemos compartido por nuestras redes sociales, que estamos poniendo un ejemplo. Si no lo has visto, pues voy a volver a poner el ejemplo acá, y si lo has visto vas a saber de qué estoy hablando. Yo les ponía un ejemplo de que imaginen que ustedes tienen un espacio de trabajo en su taller, y les llegó a su taller un vehículo de alta gama, un vehículo importado, o simplemente hablemos un vehículo importado, no necesariamente tiene que ser de alta gama, un vehículo importado. El vehículo ingresa porque tiene un daño eventualmente en la caja de dirección del vehículo, tiene un daño en la suspensión, el cliente te lo deja, tú lo diagnosticas, identificas que lo que hay que hacer es sustituir la caja de la dirección y el cliente te lo autoriza. Supongamos que si es un vehículo importado y de una buena gama, le vas a cobrar, por poner un ejemplo, $1,000 por reparar ese vehículo. El cliente te autoriza y tú lo que haces es ir a proceder a solicitar el repuesto o la refacción del vehículo, ¿cierto? Y digamos que lo que seguramente puede ocurrir es que una marca importada no tenga la representación del repuesto, el repuesto no esté disponible en el corto plazo, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que tú pides el repuesto, la refacción, el importador lo empieza a traer, pero digamos que se puede estar demorando un mes o 2 meses o mes y medio en llegar esa caja de dirección. Pasa mucho con los vehículos importados y tengo que ser sincero, pasa con los vehículos de alta gama, ¿de acuerdo? Lo que termina ocurriendo es que ese vehículo se quedó en un puesto de tu taller durante un mes y medio o 2 meses y obviamente llegó el repuesto, lo cambiaste, se lo entregaste al cliente y facturaste los $1,000, independientemente del valor del repuesto. Hagamos de cuenta que aquí no vamos a tener en cuenta el repuesto.
¿cierto? Lo que terminó ocurriendo es que ese vehículo te dejó efectivamente $1.000. Si uno lo mira, pues muy buena ganancia, porque pues realmente uno no gasta en técnicos $1.000 para reparar ese vehículo. Pero lo que terminó pasando es que también ese espacio de trabajo que ocupó ese BMW te generó $1.000 en un espacio de 2 meses. Entonces, el ejemplo que yo te ponía es, ahora imagina otro escenario. Y el otro escenario es que llega un vehículo, digamos, nacional, y el vehículo tiene exactamente el mismo daño, un daño en la caja de la dirección. Tú haces el diagnóstico, sabes que tienes que cambiar el repuesto, le dices al cliente que se lo cambies. En este caso, eventualmente no le vas a cobrar $1.000, de pronto es un vehículo de una gama más baja, le cobras, supongamos, el 80% menos de lo que le cobrarías al vehículo de alta gama, y el cliente te autoriza la reparación del vehículo. Con la diferencia de que el vehículo nacional probablemente tenga una mejor representación de repuestos. Entonces, lo que va a pasar es que tú, el dueño del vehículo te autoriza la reparación, tú pides el repuesto y el repuesto te llega al otro día, digamos que 2 días después. Tú pones la caja de dirección, haces las pruebas, llamas al cliente, el vehículo está listo y se lo entregas, ¿de acuerdo? Si tú lo miras en la comparación de lo que es el cobro a cada uno de los 2 vehículos, pues sin duda nos damos cuenta que el vehículo de alta gama o el vehículo importado, pues generó varias veces más, por lo menos 5 veces más lo que le cobraste a este. Aquí cobraste 1.000, aquí estás cobrando 200. Si uno lo mira solamente por el ticket de la mano de obra, uno dice, no, es mucho mejor negocio trabajar con vehículos de una gama más alta que de una más baja, porque casi que por la misma operación terminó cobrando 5 veces más. Pero la diferencia es que el vehículo del segundo ejemplo se va a ir más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que efectivamente te dejó $200 ese vehículo, pero esos $200 entraron a la registradora del taller 5 días después de que llegó el repuesto, supongamos que eso es 1 mes y 25 días antes de lo que lo haría el vehículo de alta gama. Entonces, ¿qué pasa si en ese mismo espacio de trabajo, en vez de atender un vehículo importado que facturó $1.000 en un espacio de 2 meses, atendieras 10 vehículos con facturación de promedio de $200? Pues fácilmente en el espacio de trabajo, en una opción cobraste $1.000, en la otra opción facturaste $2.000. Entonces, esta es la importancia de entender la rotación de los puestos de trabajo. Ahora, tú me dirás, David, o sea que no debo atender vehículos de alta gama. No, eso no es lo que yo te quiero decir. Yo lo que te quiero decir es que debes enfocarte en vehículos que tengan la capacidad de tener buena rotación, ¿de acuerdo? De tener buena rotación. Si yo logro tener vehículos de buena rotación, voy a hacer más eficiente la rotación del puesto de trabajo de mi taller y por ende, con el mismo ejemplo que te puse, pues lo que vas a poder es aumentar la facturación del taller. Esta reflexión a nosotros a lo que nos permite llegar es que la actividad clave de un taller automotriz es precisamente controlar el tiempo. No se trata entonces ahora de que si tú estás atendiendo vehículos de mecánica especializada, que son vehículos que tienden a demorarse, entonces pues tú vas a decir, no, ya no atiendo esos vehículos, sino solamente me voy a atender vehículos de mantenimiento express. No, la reflexión que yo te quiero dejar es la siguiente. Los vehículos tienen que demorarse el tiempo justo que deben demorarse, no más. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te atiendes vehículos en tu taller, por ponerte un ejemplo, tienes un taller de mantenimientos, donde principalmente haces mantenimientos preventivos. Y si los vehículos se deben demorar en promedio 3 días, pues son 3 días, no son 4, no son 5, no son 6, porque en esos días adicionales es donde está la pérdida de la productividad. En esos días adicionales es donde pasa eso. Ahora, si estás, por ejemplo, en un taller de mecánica más pesada, donde haces reparaciones de motores, donde haces reparaciones de cajas, donde haces electrónica, donde haces electricidad, de pronto ahí los vehículos se van a demorar un poco más, ¿cierto? Seguramente ya no se va a demorar 3 días, sino en promedio se pueden estar demorando entre 5 y 8 días. Son 5 o son 8 días, no son 9, no son 10, no son 11, porque en esos adicionales es donde está la pérdida. Lo mismo pasa en un taller de lámina y pintura, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo que no tiene que ver
con que tenga reparaciones pesadas o reparaciones lentas, es que seguramente entre más se demore el vehículo en tu taller, más estás cobrando en el ticket promedio de mano de obra. Más está alto el cobro que haces en promedio por mano de obra del vehículo, ¿sí? Entonces, la reflexión es que el vehículo se tiene que demorar el tiempo justo, no más ni menos, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos en cuenta este concepto. Porque si nosotros no nos concentramos en revisar esos tiempos de permanencia de los vehículos en el taller, ahí es donde termina pasando lo que les estaba diciendo en la introducción de este live del día de hoy. Y es que yo puedo tener un taller lleno de vehículos, pero parte de esos vehículos que yo tengo en mi taller están quietos esperando el suministro de un repuesto. Y puede que tengan un tiempo de espera grande. ¿De acuerdo? Entonces mira que estos vehículos pueden hacer ver lleno el taller, pero son vehículos que van a generar una facturación a muchos días adelante. Recuerda que en un taller el vehículo hace sonar la registradora cuando se va, no cuando el vehículo llega. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas referencias, porque entre más rápido salga el vehículo, ¿cierto? Más va a hacer sonar la caja registradora y de una u otra manera yo voy a estar siendo un poco más eficiente y más productivo en mi taller. De tal manera que con todo esto que les estoy diciendo, es importante tener en cuenta que un taller productivo es aquel que repara la mayor cantidad de vehículos en el menor tiempo posible y que lo repara bien desde la primera vez. Tenemos que enfocarnos en reducir los tiempos de permanencia del vehículo en el taller, porque sabemos que entre más lo entreguemos, digamos, más anticipadamente lo entreguemos, pues seguramente vamos a estar siendo un poco más eficientes, ¿de acuerdo? En este punto ya te has dado cuenta que la actividad clave en la producción del taller es la gestión del tiempo, de tal manera que los vehículos que ingresan a tu taller deben permanecer el mínimo tiempo razonable y de esta manera poder hacerlo más productivo y eficiente. Te voy a dar 7 estrategias que vamos a tocar en el live del día de hoy, 7 estrategias para que tú puedas reducir los tiempos de permanencia de los vehículos en el taller. Ojo, aplica para todo. Aplica si es que yo tengo un lubricentro, aplica si yo tengo una serviteca, como lo llamamos aquí en Colombia, aplica si yo tengo un taller de mecánica de motos, si tengo un taller de mecánica de vehículos livianos, de vehículos pesados, aplica si yo tengo un taller de lámina y pintura o de desabolladura y pintura, aplica si tengo un taller de aires acondicionados, aplica para cualquier taller de servicio automotriz que realice reparaciones en el interior de su negocio, ¿vale? Entonces vamos con la primera estrategia. La primera estrategia es enfócate en atraer vehículos de buena rotación. Enfócate en atraer vehículos de buena rotación. Esto va muy ligado con lo que nosotros comercialmente estemos haciendo en nuestro taller, ¿cierto? Nosotros siempre estamos atrayendo un segmento de vehículos, ¿de acuerdo? De tal manera que tenemos que enfocarnos comercialmente en nuestras estrategias, bien sea que nosotros trabajemos con flotillas de vehículos, bien sea que trabajemos con clientes finales y de pronto hagamos estrategias de marketing digital, bien sea que tengamos otros clientes corporativos como fondos de empleados, etcétera, etcétera. Intentemos en el máximo nivel posible atender vehículos de buena rotación. ¿Qué son vehículos de buena rotación? Mucha atención. Primero, que los vehículos tengan buena representación de repuestos en el país donde tú estás. Es decir, que sepamos que los repuestos están disponibles. Obvio, hay ciertos repuestos de ciertos vehículos que va a ser imposible que estén disponibles en el inmediato plazo, pero sí enfoquémonos en que la mayoría de repuestos, pastillas, temas de mantenimiento, piezas de motor, etcétera, que yo requiera, piezas de carrocería que yo requiera, etcétera, estén disponibles. Uno de los grandes cuellos de botella que tienen los talleres es el suministro de los repuestos, ¿cierto? Sea la gama de vehículos que sea que tengan representación o no tengan representación, uno de los grandes cuellos de botella de los talleres es el suministro de los repuestos. Imagínate si tú a esto le agregas vehículos que no tienen repuestos, que el representante de la marca no trae buenos repuestos al país. Pues ahí lo que va a terminar ocurriendo es que el vehículo se va a estar mucho tiempo en tu taller estacionado y cada día que pasa el vehículo te está generando un gasto en tu taller.
¿De acuerdo? Entonces, al final, mientras más se demoren en llegar los repuestos, el más afectado vas a ser tú mismo. ¿De acuerdo? Porque no el vehículo va a estar ocupando un espacio en tu taller. Entonces, primero, vehículos que tengan buena rotación de repuestos. Y segundo, vehículos de años recientes. Tengamos en cuenta que entre más antiguo el vehículo, su tiempo de permanencia va a aumentar en el taller. ¿Por qué? Porque puede tener el vehículo preexistencias. ¿De acuerdo? Porque el vehículo puede tener reparaciones mal realizadas en otros talleres, porque el vehículo puede también tener, si son vehículos viejos, tienen más problemas de suministro de repuestos, etcétera, o malas reparaciones realizadas en otros talleres. Entonces, esos vehículos que aquí lo llamamos como toreados, así lo llamamos acá, son vehículos que pueden generar también inconvenientes a la hora del tiempo de permanencia del vehículo. Entonces, cuando te digo, enfócate en atraer vehículos de buena rotación, que tengan buena representación y que no, digamos que no sean vehículos demasiado antiguos, porque eso puede llegar a traer problemas. Entre más antiguo es el modelo del vehículo, pues digamos que menor rentabilidad voy a tener. Generalmente los vehículos de mayor comercialización en nuestros países, las marcas de vehículos de mayor comercialización, generalmente deben tener un buen servicio postventa, porque digamos que de una u otra manera están vigilados por el Estado para que efectivamente, como protección al consumidor, pues si están metiendo un buen volumen de vehículos, se aseguren que tengan una buena postventa. Entonces, yo revisaría cómo está, digamos que la distribución de ventas de vehículos por marcas en el país, y ese puede ser un criterio para analizar. Tiene que haber una correlación en que si estamos poniendo muchos vehículos en las calles, probablemente voy a tener una buena representación de repuestos. ¿De acuerdo? Entonces, clave número 1 o estrategia número 1, enfócate en atraer vehículos de buena rotación. Estrategia número 2. Esta puede llegar a sonar controversial, esta segunda estrategia que les voy a dar, pero la segunda estrategia tiene que ver un poco con especializarnos. Especializarnos, bien sea en una marca, bien sea especializarnos en una línea, bien sea especializarnos en un componente del vehículo. Hay talleres especializados en cajas automáticas, hay talleres especializados en motores de determinada marca, etcétera, etcétera. La especialidad nos va a permitir hacer que el proceso productivo se haga más eficiente, ¿cierto? No sé si te ha pasado que ingresan vehículos a tu taller que normalmente no ingresan y tus labores de diagnóstico y de reparación se alargan. ¿Por qué? Porque es que sencillamente no tenemos, a pesar de que seamos buenos técnicamente, va a ser muy difícil, pero muy difícil que nosotros conozcamos todas las marcas de vehículos, todas las líneas de vehículos existentes. Digamos que se facilita un poquito más en talleres de lámina y pintura, desabolladora y pintura, que ahí sí básicamente el proceso de alistar una pieza de pintura y de pintarla no tiene demasiada diferencia entre una marca y otra, salvo los colores, algunas tecnologías, etcétera. Pero hablando de talleres de mecánica, se vuelve muy difícil que yo conozca, digamos que todo el comportamiento de todos los vehículos. Seguramente si yo me enfocara en una marca o me enfocara en una línea en específico, voy a lograr un nivel de expertise con mis técnicos mucho más eficiente, que les va a permitir reducir sus tiempos de diagnóstico, ¿cierto? Porque ya como tienen el conocimiento del vehículo, saben a dónde llegar en el momento de la falla, digamos que eso les permite ser más eficientes en el tema de analizar una marca en específico o una línea en específico. Y lo mismo pasa en el proceso de reparación, ¿cierto? En el proceso de reparación también nos volvemos más hábiles al respecto. Pero hay un factor adicional muy importante y es que también nos vamos a volver hábiles en el tema de consecución y recepción de repuestos. ¿De acuerdo? Cuando yo ya tengo conocimiento sobre una determinada marca, es más, muchas veces pasa que, por ejemplo, en marcas como Renault, la chapa o la cerradura de la puerta del baúl del Twingo es la misma que le sirve al Logan en la parte delantera derecha. Eso solamente lo logro cuando yo logro el conocimiento de una marca específica. Entonces, si yo me especializo en una marca, en una línea o eventualmente en un componente del vehículo, seguramente yo voy a poder reducir mis tiempos de permanencia. Sumado a que esto no solamente va a beneficiar el factor productivo del taller, sino que también va a beneficiar mi estrategia de marketing. Los clientes siempre van a querer elegir talleres que se especialicen en una marca. Pero es más, voy a hacer otra afirmación controversialísima, muy controversial la afirmación que voy a hacer en estos momentos, y es
Yo considero que los talleres multimarca no existen. Y ustedes dirán, David, pero ¿cómo así? Si yo tengo un taller multimarca, estoy aquí ubicado en Santiago de Chile, estoy aquí en Monterrey, estoy aquí en Bogotá, en Quito. Sí, tú puedes estar atendiendo todas las marcas, pero yo te quiero invitar a que hagas un ejercicio. Saca una tabla de Excel con todas las marcas de vehículos que te han ingresado en el último año o por lo que va del 2021. Y si tú sacas esa lista de marcas, te vas a dar cuenta que hay una o dos o tres marcas que representan más del total de las marcas que estás atendiendo. ¿De acuerdo? Del total de las marcas que estás atendiendo. Entonces, eso hace que ya tú tengas una especialidad en determinadas marcas. Entonces, analiza la historia de tu taller porque ahí también puede estar inmerso este tema. Bien, estrategia número 3, evitemos quedarnos con el vehículo. ¿Cómo así que evitemos de quedarnos con el vehículo? Recuerden que el vehículo gasta y come espacio y me quita la oportunidad de atender otros vehículos en la medida que me ocupe un espacio estando quieto. Entonces, en la medida de lo posible, evita que el cliente deje el vehículo en tu taller. Claro, esto va a ocurrir en ciertas condiciones, Esto puedes manejarlo cuando el vehículo puede movilizarse a pesar de una determinada falla, ¿cierto? Es decir, el vehículo ingresa, tú lo revisas, digamos que el vehículo está andando, tienes algunos problemas de ruidos, pero que no le impide al vehículo seguirse movilizando. Pues ahí en ese caso lo que tú puedes hacer es, si ya hiciste un diagnóstico previo, sabes qué es lo que hay que hacerle al vehículo, tú le dices al cliente, oye, voy a solicitarte los repuestos, pido los repuestos y cuando los repuestos lleguen, tú te llevas el vehículo y cuando lleguen los repuestos, pues yo te llamo e ingresas el vehículo al taller. Esa es una muy buena estrategia para evitar que el vehículo se quede. Miren, no tengamos miedo en proponerle cosas al cliente. A veces tenemos mucho miedo de que qué tal yo pierda al cliente, qué tal que el cliente no le guste, que qué tal el cliente se vaya. Miren, al final, pues para el cliente mejor. Si ustedes no le dicen nada, pues el cliente va siempre a hacer lo que quiere. Pero recordemos que tenemos que conservar un equilibrio entre el cliente y también la producción del taller, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el vehículo, si se lo puede llevar para la casa, puedes hacerlo. Ahora, otra estrategia que tú puedes utilizar acá en este punto de no quedarte con el vehículo es que tú puedes establecer una alianza con un parqueadero que esté cerca, un sitio de estacionamiento que esté cerca a tu taller. Te lo aseguro, mira, te puedo hacer una apuesta, salvo que el parqueadero sea demasiado costoso, esté en un centro comercial donde los parqueos son costosos, pero si encuentras un parqueo muy normalito, te aseguro que te va a salir más económico pagar el parqueo diario de ese vehículo en ese parqueadero que tenerlo en tu taller. Porque es que tú en el taller no tienes un parqueadero, tienes un taller. Entonces, cada espacio lo utilizas es para trabajar, no es para estacionar. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible, haz que el cliente se quede con el vehículo. Mira, hay otras estrategias que han utilizado algunos talleres. Por ejemplo, le dicen al cliente, mira, el vehículo se va a demorar, inclusive si es inmovilizado y las condiciones lo permiten, yo te pago la grúa, yo te pago el acarreo del vehículo hasta tu casa y cuando lleguen los repuestos vuelvo y lo traigo. Esto es de manejo, no todos los clientes lo van a aguantar, ustedes tienen que ir mirando qué tanto impactan estas decisiones a sus clientes, pero si ustedes evitan quedarse con el vehículo y saben que es un vehículo que se va a demorar, saben que es un vehículo que se va a tardar en llegar los repuestos, hagan lo posible por sacarlo del taller. Si ya hicieron todas las acciones y definitivamente no se puede, pues tocó. Esto no se trata de que tengamos una tolerancia cero, ¿no? A veces nos malinterpretan las apreciaciones que nosotros hacemos desde Gemba. No se trata de tener una tolerancia cero, no se trata de, ni un solo carro, en ni un solo carro me puede ocurrir eso. No, la idea es que al menos el 80% de los vehículos esté rotando adecuadamente y tengamos un 20% de bloqueo que podamos restringir para no afectar de manera negativa, digamos que el funcionamiento del taller, ¿vale? Estrategia número 4, controla tu proceso. Controlemos el proceso. Estadísticamente hablando, ojo con este dato que les voy a dar. Estadísticamente hablando, del 100% del tiempo que permanece un vehículo en el taller, ¿cierto? Desde que llega hasta que se va, en promedio, no importa si el vehículo en unos casos permanece 5 días, en otros 10 días, en otros 15 días, en función del nivel de reparación que realice cada taller. Estadísticamente hablando, se dice que entre el 70 y el 80%
del tiempo el vehículo está detenido y entre el 30 y el 20% del tiempo el vehículo está en reparación. Entonces, miren que uno de los errores que cometemos cuando manejamos talleres es solamente mirar el proceso de reparación, cuando arranco a reparar y cuando termino a reparar el vehículo. Pero sucede que hay unos postproducción y hay unos o más bien unos post-reparación y unos pre-reparación que son tiempos mucho más grandes que la de reparación y ahí yo puedo estar perdiendo tiempo. Ahí puedo estar teniendo desperdicio de tiempo. ¿Cuáles son los pre? Los pre es la recepción del vehículo, el diagnóstico, la solicitud de los repuestos, la programación, la reparación, digamos que todos estos pasos que se dan antes de la reparación y en la post-reparación, pues se da el control de calidad, el tema del lavado y del vehículo para entregar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, debemos entender el taller como una línea de producción, ¿cierto? Donde se dan una serie de pasos y ingresa un vehículo averiado o que le tengo que hacer una reparación y sale un vehículo reparado, ¿de acuerdo? Este es el concepto de una línea de reparación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que contar con herramientas, para esto sirven, por ejemplo, mucho los tableros de control, los tableros Kanban, los tableros, los diagramas de Gantt, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas visuales que me permitan a mí controlar el avance del proceso de reparación del vehículo en el contexto de una línea de reparación, ¿cierto? Yo tengo que saber cuántos vehículos recibí hoy, tengo que saber cuántos vehículos están en diagnóstico, cuántos vehículos están pendientes de repuestos, cuántos vehículos se encuentran en reparación, pero adicionalmente yo tengo que saber cuánto llevan cada uno de estos vehículos en esos procesos, cuánto llevan ahí, ¿de acuerdo? De tal manera que yo sepa cuánto llevan ahí y los pueda gestionar individualmente. Miren, es mucho más fácil manejar 10 fincas pequeñas que una finca grandota, ¿cierto? Si yo divido el trabajo, si lo divido por procesos y yo empiezo a gestionar los 2 o los 3 carros que tengo por cada proceso, pues me queda más fácil verlo y gestionarlos. Mire, si yo le puedo ahorrar 1 hora a cada proceso, 1 hora a cada proceso, 1 hora a la recepción, le puedo ahorrar 1 hora al diagnóstico, le puedo ahorrar 1 hora al suministro de repuestos, le puedo ahorrar 1 hora a la reparación, es decir, inclusive los tiempos de espera que se dan entre proceso y proceso, si yo ahorro 1 hora a un solo vehículo, ya le ahorré 7 horas, le ahorré un día y en ese día yo puedo reparar otro vehículo, en ese espacio que quedó disponible. ¿Ven? Entonces, si yo juego más con el tiempo, puedo llegar a rotar muchísimo mejor. Estrategia número 5. Estrategia número 5. Debemos reducir las garantías y los reprocesos. Cuando estamos hablando de garantías, nos referimos a esos vehículos. ¿Cuál es la diferencia entre garantías y reprocesos? Las garantías son esos vehículos que yo ya reparé, se los entregué al cliente, se le entregué el vehículo al cliente y el vehículo reingresa por un defecto en la reparación. Eso es una garantía, cuando el cliente me lo devuelve. Y el reproceso, la diferencia es que el cliente todavía no ha recibido el vehículo, sino que se lo entrego al cliente, antes de entregárselo al cliente, ¿cierto? Antes de entregárselo al cliente, yo le hago un control de calidad y el vehículo no ha sido reparado y tengo que devolvérselo al técnico. Esa es la diferencia entre garantía y reproceso. Que las dos son normales y existen en el taller, por supuesto. Que se pueden erradicar a ceros, muy difícil. Es muy difícil que un taller no tenga garantías y que no tenga reprocesos, ¿de acuerdo? Lo que sí no está bien es que yo no lo tenga controlado, ¿sí? O sea, yo sí tengo que enfocarme en que siempre yo tenga el mínimo nivel o el mínimo volumen de garantías y de reprocesos, ¿cierto? Porque cada vez que reingresa un vehículo por garantía, él vuelve y me ocupa un espacio de trabajo y ya me bloqueó en ese espacio de trabajo otro vehículo productivo. Y lo mismo pasa con el reproceso, exactamente igual. De tal manera que debemos estar monitoreando que siempre tengamos el mínimo nivel de garantías y el mínimo nivel de reprocesos. Para eso hay muchas formas de analizarlo. Es mirar cuántos vehículos me están ingresando. Por ejemplo, por frecuencia se puede medir cuántos vehículos me ingresaron este mes por garantía o a cuántos vehículos le tuve que hacer reprocesos. Y ahí yo lo relaciono con la cantidad de vehículos que estoy entregando al mes. Y ahí ya me puedo dar una idea más o menos de qué nivel de garantías tengo. Las garantías deben estar cercanas al 5%. Es decir, que si yo entregué si estoy entregando en promedio 100 vehículos al mes, pues como máximo debería estar recibiendo 5 por garantía. Si estoy por fuera de ese nivel, ahí hay una posibilidad de desviación que puede estar mermando la
la productividad de mi taller, ¿vale? Y bien, vamos con la estrategia número 6. Con la estrategia número 6. Documenta tus procesos. Documenta tus procesos. Cuando estamos hablando de documentar los procesos es un tema muy sencillo. Muchas veces nos hablan de procesos y que la gestión por procesos y que administra tu taller por procesos y eso se vuelve hasta a veces muy difícil de entender, ¿de acuerdo? Muy complejo de entender. Y es lo siguiente, todos hacemos diferentes actividades dentro de un taller porque si no, no seríamos taller. Todos recibimos vehículos, ¿de acuerdo? Todos entregamos vehículos, ¿de acuerdo? Todos pedimos repuestos, todos entregamos vehículos, todos reparamos vehículos, todos diagnosticamos vehículos. Pero muy pocos nos detenemos a mirar cómo estamos haciendo esas actividades hoy. ¿Cómo estamos recibiendo los vehículos hoy? ¿Cómo los estamos entregando hoy? ¿Cómo pedimos los repuestos? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo reparamos? Porque si nos diéramos cuenta de eso, o sea, si nos enfocáramos en revisar cómo estamos haciendo las cosas, nos daríamos cuenta que ahí hay una gran oportunidad de mejoras en hacer, valga la redundancia, en hacer mejor las cosas. Seguramente en el proceso de recepción del vehículo puede que yo esté haciendo un gran número de actividades que no generan valor en el proceso, que no son necesarias hacerlas. Y eventualmente estoy omitiendo otras que sí son importantes. Pero si yo me centrara a revisar cómo estoy haciendo mi proceso de recepción de vehículos y cómo lo puedo hacer mejor, yo podría analizar y reducir el tiempo de recepción de vehículos, por ejemplo. Podría yo llegar a reducirlo. ¿De acuerdo? Entonces, miren que al final, si yo me centro en mirar cómo estoy haciendo las cosas, yo puedo llegar a mejorar el desempeño de mi taller. Es más, en el proceso de diagnóstico y en el proceso de reparación, ustedes me van a decir si es cierto o no, siempre vamos a tener un técnico más competitivo que el otro, uno que se mueve más rápido que el otro, ¿de acuerdo? Uno que se mueve más rápido que el otro. Entonces, eso es porque uno hace las cosas diferente al otro. No solamente que tenga más conocimiento, seguramente los conocimientos funcionan, pero muchas veces es que sigue una serie de pasos distintas a como los hace el otro. Entonces, si yo entendiera cómo él hace las cosas y puedo hacer que todos mis técnicos las hagan igual, seguramente voy a mejorar la productividad y la rotación de mi taller, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que identifiquemos que no existe propósito ni progreso sin proceso. No existe propósito ni progreso sin proceso. Entonces, no vamos a poder tener un propósito, mejorar los objetivos de nuestro taller y no vamos a poder progresar, no vamos a poder mejorar si no tenemos definidos claramente los procesos. Yo siempre pongo este ejemplo. Casi todos conocemos los restaurantes McDonald's, que sabemos que es el restaurante que realmente sí aplica el tema de comidas rápidas, ¿no? Allá sí la comida está rápido, independientemente de si les guste o no les guste, hablemoslo es como empresa. En McDonald's es donde tú obtienes una comida rápida en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Yo te digo, imagínate donde en McDonald's dejaran que cada cocinero definiera el tiempo de cocción de las carnes, que cada uno definiera cómo quiere hacer sus papas a la francesa, que cada uno definiera la temperatura de la estufa a su acomodo. Hombre, cada restaurante tendría unos tiempos de entrega totalmente diferentes. Si hay un ejemplo de estandarización y de organización y de mejorar la forma en que se hacen las cosas, está en McDonald's, ¿vale? Y estrategia número 7, hay que medir nuestra operación, Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Es por esto que debes contar con un panorama de los indicadores clave que te permitan medir si estás haciendo las cosas de manera correcta o identificar puntos de desviación y oportunidades de mejora, ¿de acuerdo? Recuerda que tu tablero de indicadores debe tener como mínimo, debemos medir cuántos están demorando en promedio los vehículos, cómo está rotando cada puesto de trabajo, ¿cierto? Si yo tengo un taller de mecánica que mezcla mecánica de mantenimiento con mecánica especializada, más o menos un puesto de trabajo debería estarse rotando entre 12 y 18 veces al mes. Si estamos hablando de un taller de lámina y pintura que trabaja con compañías aseguradoras, digamos que la rotación está cercana a las 7 veces al mes. Si estoy hablando de un taller donde se hacen más mantenimientos que reparaciones correctivas,
o especializadas, puedo tener una rotación de 20, 22 veces el mes. Y si estoy hablando de una Serviteca o un Lubricentro, pues yo puedo llegar a tener rotaciones hasta de 40 veces el puesto al mes, porque son vehículos que no se demoran, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver qué tantas veces estamos rotando el puesto de trabajo. Tenemos que ver qué tanto están rotando los técnicos, qué tantas órdenes, qué tantos vehículos están atendiendo los técnicos, cuántas garantías tengo, cuántos reprocesos tengo y qué tanto estoy cumpliendo los tiempos de entrega que me establecí con los clientes, ¿de acuerdo? Miren que en este último punto, los talleres solemos ser muy informales en este tema, ¿no? No nos comprometemos con fechas de entrega concretas para con los clientes, ¿cierto? No definimos cuándo debemos entregar los vehículos. Entonces, cuando no nos comprometemos con una fecha, porque siempre evitamos comprometernos porque pueden ocurrir cosas que nos lleven a incumplir la fecha, pero yo digo, si yo tengo los repuestos ya en mi taller, si el vehículo ingresó, lo diagnostiqué y ya llegaron los repuestos, en ese punto yo ya sé cuándo debo entregar el vehículo. Cuando llegan los repuestos, yo sí debería comunicarme con el cliente y decirle, señor cliente, el vehículo te lo entrego el 30 de octubre, el 25 de octubre. Y yo con esa fecha voy mirando qué tan cumplido soy. Si yo dije que debía entregar el vehículo el 25 de octubre, pues ese vehículo debía haberlo entregado antes del 25 o máximo el 25 de octubre, no antes ni después. Esto es lo que yo les digo, que los vehículos se deben demorar el mínimo tiempo necesario. Entonces, ¿qué tantos de los vehículos que estamos entregando en un mes los estamos entregando a tiempo? Eso es un muy buen indicador que me permite saber qué tan preciso estoy siendo y qué tan productivo estoy siendo. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, tenemos 7 estrategias muy importantes. 1, enfocarnos en atraer vehículos de buena rotación. 2, especializarnos. 3, evitar quedarnos con el vehículo. 4, controlar nuestro proceso. 5, reducir nuestras garantías y nuestros reprocesos. 6, documentar nuestros procesos. Y 7, medir nuestra operación. Con estas 7 estrategias o aplicando solo una, seguramente si la empiezas a llevar muy juicioso en la administración de tu taller, vas a empezar a ver cómo se reducen los tiempos de permanencia. Y ojo, mira, ojo que hay una correlación directa entre la reducción de los tiempos de permanencia y la facturación del taller. Por experiencia te digo que si tú logras reducir un 30% los tiempos de permanencia de los vehículos en el taller, vas a tener un incremento en la facturación más o menos de un 15 o un 20%. Hay una correlación directa, obvio, desde que tengas buen volumen de trabajo, que te lleguen los clientes, etcétera, etcétera.